Génesis capítulo 19, versículo 27, 29. Génesis capítulo 19, su versículo 27, 29. Cuando lo tienen, hermanos, me contestan con un amén y nos ponemos de pies en reverencia al Señor. El Señor dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subió de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción a asolar a las ciudades donde Lot estaba. Amén. Sí. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Vamos a hacer una breve oración y digámosle al Señor: Padre que estás en los cielos, Señor amado, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor bendito, agradeciéndote, Señor, por este momento, por este privilegio maravilloso que tú nos das, Señor amado, en esta hora, Padre. Queremos, Señor, adorarte, bendecirte, Señor, pero sobre todo queremos que, Señor, te envíes tu buena palabra, Señor, y que seas tú, Señor, obrando en mi vida, Señor, que seas tú, Señor amado. Háblanos, Señor, a través de tu palabra esta noche, Señor. Glorifícate, Señor, bendícenos, Señor amado. Consuélanos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aquí sea la honra, aquí sea la gloria, Señor. Amén y amén. Tomen asientos, hermanos. El tema de ahora, hermanos, es, dice, un trato especial y particular. Amén. Hermanos, el Señor tiene un trato especial con cada uno de nosotros. El Señor trata, hermanos, con cada vida, con cada ser humano. El Señor trata con nuestras vidas, hermanos. Vemos la historia hermanos, de Lot. Lot, hermanos, el Señor estuvo tratando con él. El Señor trató con la vida de él cuando él vivía con su tío Abraham. Yo creo que ya lo vimos en una ocasión, ¿verdad? De la historia de Lot, cómo el Señor, ¿verdad?, lo apartó en las manos de aquellos que ellos iban a destruirlo, iban a robarlo y lo iban a dejar sin nada, pero hermanos, el Señor siempre estuvo con él. Siempre el Señor estuvo en ese momento, en los momentos más difíciles de Lot. Y Lot tenía un ejemplo delante de él, porque su tío, él era Abraham. Si vemos de que Abraham, el Señor lo bendició en gran manera. Entonces Lot tenía un ejemplo. Él tenía, el tío de él era muy bendecido por el Señor. Pero ¿por qué él era bendecido de parte del Señor? Porque Abraham era un hombre, era un fiel amigo de Dios. Él no le fallaba al Señor. Entonces por eso el Señor lo bendició en gran manera. El Señor dice que le dio bastantes riquezas, no solo riquezas, sino que también espiritualmente Abraham estaba bien con el Señor, con Dios. Y Lot aquí, él tenía un ejemplo, un buen ejemplo, porque Abraham, pues él era un hombre de Dios. Pero aquí vemos Lot, como también quizás
en un momento él, ¿verdad? En su mente quizás miraba cómo el Señor, ¿verdad? Cómo bendecía a Abraham, cómo él recibía las bendiciones de parte del Señor. Y él quizás en un momento, porque dice que él vivía con el tío, pero como él pues se apartó del tío y pues a veces uno pues entra en su mente de uno, bueno, pues si mi tío tiene, y yo por qué no puedo tener, yo también puedo tener, me puedo ir de aquí, puedo salir adelante. Así hemos dicho bastantes de nosotros que hemos salido de nuestro país, si aquellos tienen casas, buenas casas tienen, nosotros también podemos tener lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros llegamos a este país, a veces nosotros fracasamos, a veces nosotros la meta que traíamos cuando llegamos en este país, a veces la meta que traíamos a veces no resulta. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Que a veces nosotros, nuestra mente, a veces el Señor tiene, como dice aquí, Él tiene trato con nosotros. Él trata con nosotros, pero muchas veces nosotros a veces no queremos obedecer o no queremos hacer caso a los tratos del Señor, porque muchos de nosotros que quizás allá en la iglesia, quizás somos cristianos allá cuando antes de venirnos en este país, quizás teníamos privilegios, quizás allá en nuestro país, pero venimos en este país y ustedes saben pues que en este país pues, al llegar acá uno se congrega y poco a poco uno se queda, se aleja y así, entonces, y el Señor pues a veces Él tiene un trato con nosotros, pero como nosotros a veces no obedecemos, no queremos, no obedecemos al Señor, pues, y a veces por ir atrás de lo que nosotros queremos, de las metas de nosotros, a veces ponemos en primer lugar las metas de nosotros, no las metas del Señor. Como Abraham ponía siempre al Señor en primer lugar, ¿no? Entonces él, claro, pues él recibía bastante del Señor. El Señor siempre lo bendecía, el Señor él siempre estaba con él, porque dice en la Biblia que él fue el gran amigo de Dios. Abraham eran amigos con Dios. ¿Por qué eran amigos con él? Porque él hablaba con el Señor. O sea, él hablaba, platicaba, él le tenía confianza al Señor, él buscaba al Señor, él hablaba con él, le contaba él toda su confianza, o sea, era su amigo. Como un amigo que si tenemos un gran amigo nosotros, de que esto me pasa, ya sea que le llaman o ya sea que llega, fíjate que esto y esto me está pasando, ¿qué crees tú que hago? O sea, le cuentan pues sus cosas, así era él con el Señor. Era un gran hombre de Dios, dice la Biblia. Pero entonces, pero entonces vemos aquí la historia de Lot, ¿verdad? Él se fue de ahí donde del tío se fue, dice, allá en aquella ciudad, en Sodoma y Gomorra. Él se fue allá y él pues ya él estaba allá, tenía sus cosas, tenía sus bienes, tenía ya su dinero ahí pues. Pero en esa ciudad, hermanos, en esa ciudad que pasó de que la gente eran, o sea, había mucho pecado ahí, había mucha maldad ahí, pero Lot estaba ahí. Pero había el pecado, había mucha gente desobediente, soberbia, o sea, ellos estaban quizás en contra del Señor, en contra de Dios. Era el pecado, era en abundancia ahí en la ciudad de Sodoma. Era bastante, o sea, era demasiado. Y todo eso el Señor lo estaba viendo. Y todo eso lo estaba viendo el Señor, o sea, ya era demasiado. Así como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé había mucha gente que ellos, o sea, se burlaban. Pero Noé, él permaneció, Noé permaneció. Aún todo lo que los demás se burlaban de él, ellos que no le decían a Noé, pero Noé le hizo caso al Señor. Noé permaneció, Noé siguió y siguió y siguió
y les hablaba a la gente, les decían, hagan caso porque el Señor va a mandar un diluvio, esta ciudad, este país se va a desaparecer, hagan caso. Y aunque ya cuando ya estaba el arca hecho, ya Él les decía, por favor entren, porque el Señor, Él dijo que va a desaparecer esta tierra, va a venir un diluvio. Y la gente se reían de él. Dicen, bueno, yo creo que muchos sabemos la historia, ¿verdad? De él. Y ellos no hacían caso, se reían, se burlaban de él, no hacían caso. Y ya cuando ya vieron que sí era en realidad lo que este hombre estaba hablando, ahí entonces recién ellos empezaron, dice, a gritar y todos a llorar. Pero ya era demasiado tarde, ya no se podía. Y así estaba pasando en esta ciudad también. Pero saben, hermano, que el Señor es grande y maravilloso. Él es bueno, Él es misericordioso con nosotros, hermano. La verdad central dice, Dios tiene un propósito especial y particular con cada ser humano. El Señor tiene, por eso el Señor a cada uno de nosotros, el Señor tiene un trato con cada uno de nosotros, hermano. Nosotros estamos en un país que ustedes ya saben cómo estamos viviendo aquí. Pero si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros creemos en el Señor, si nosotros sabemos en quién hemos creído, hermano, pueden pasar cosas, pueden suceder cosas en este país, hermano, pero si nosotros estamos en la mano del Señor, hermano, nada, ni nadie nos puede hacer daño a nosotros. Los hijos del Señor, vemos a Lot, hermanos, o sea, la historia de Lot. Saben que Lot también, aquí también, él actúa aquí también. Pero también Abraham intercedía por él también, el tío de él, porque él sabía que esa ciudad iba a desaparecer el Señor. Él sabía, entonces él intercedía, él pedía por él. Él, me imagino que le rogaba al Señor, Señor, no le hagas daño a mi ser querido, sálvalo, así como cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que tenemos nuestros familiares que no conocen del Señor, ¿verdad? Que nosotros intercedemos por ellos, ¿verdad? Que nosotros oramos por ellos, ¿verdad? Que nosotros le pedimos al Señor, le clamamos al Señor, Señor, haz un milagro en la vida de mi hermana o de mi hermano, mira, no te conoce, sálvalo, Señor, porque en aquel día cuando tú vengas, yo no quiero que mi hermano o mi hermana se quede, o mi tío, mi primo, mi sobrino, yo no quiero que se quede aquí en esta tribulación. Así que te ruego, Señor, sálvalo, haz un milagro en la vida de él.